los contenidos y lo que es lo que tiene que ver con la propuesta didáctica que menciona el diseño y las orientaciones didácticas que menciona el diseño. Y después lo vamos a meter en una secuencia didáctica que tiene actividades que tratan, digamos, de tomar lo que se requiere de la secuencia que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Alguna con imagen, alguna con documentos primarios, alguna con gráfico, y vamos a trabajar lo que es la actividad, vamos a ver lo que es la actividad lúdica. ¿Sí? Es un poco la idea del recorrido de hoy. Bueno, comparto pantalla, así aquí está. Así vamos viendo esto. Obviamente que todo lo que tengan para preguntar, porque si bien lamentablemente no todos pueden conectarse siempre al Zoom, pero sí hay muchos que eligieron hacer de cuarto año, por lo menos que estuvieron transmitiendo que van a hacer de cuarto año. Así que si quieren preguntar algo, concretamente de cuarto, de cualquiera de los diseños, ¿sí? Lo pueden realizar. Si es algo específico de la secuencia que están pensando o están intentando ya armar o lo que fuese, lo pueden hacer después que terminamos esta primera parte, si a ustedes les parece, como para organizar un poco la cosa. Les pregunto, ¿llegan a ver ya la placa del diseño? Sí, profe. Perfecto, bien, muy bien. Bueno, por un lado, decía que la primera parte que vamos a charlar y a comentar es de manera general, si es para el secundario superior. Cuando decimos secundario superior, lo que estamos hablando es de cuarto, quinto y sexto año, ¿sí? Básicas primero, segundo y tercero. Entonces, los diseños de cuarto, quinto y sexto, lo que tratan es de profundizar la propuesta que se venían desarrollando en el ciclo básico, primero, segundo y tercero, fundamentalmente dos cuestiones, lo que es el aprendizaje del tiempo histórico, ¿sí? Que ya hemos visto que para el diseño de primero ya entra con los tapones de puntas con respecto al tiempo histórico, y la multiperspectividad, ¿sí? Esto de que un proceso histórico sea visto o analizado de diferentes miradas, ¿no? Que lo hemos dicho que la multiperspectividad se puede dar tanto desde los diferentes historiadores o autores que yo tomo, 2 o 3 libros, manuales diferentes o historiadores diferentes que miran un proceso de manera distinta, o incluso los actores sociales. Los actores sociales son los que vivieron ese proceso. ¿Sí? Hemos dado ya ejemplos al respecto, pero si alguien tiene duda puede preguntar. Recuerden que también la secuencia didáctica que se pide tiene uno de los requisitos que es la multiperspectividad, ¿sí? Una de las actividades tiene que tener lo que es la multiperspectividad. Bueno, desde lo disciplinar, se basa en la nueva historia social, si bien obvio que hay de historia política y de historia económica y demás, pero fundamentalmente los diseños curriculares están centrados en historia social. Desde la enseñanza recupera la práctica concreta, empírica de análisis e interpretación de fuentes históricas, ¿sí? Los diseños de cuarto, quinto y sexto se centran bastante en lo que son las fuentes históricas. Recordemos que las fuentes históricas son todos esos documentos que nos permiten reconstruir el pasado, bien, que pueden ser desde escritos de la época, imágenes de la época, filmaciones de la época, gráficos, o historia oral, o lo que fuese, historia oral para la historia reciente, eso para sexto año. Bien, la periodización elegida. Esto es algo muy común del diseño de cuarto y de quinto, ¿sí? Ya sexto año es otra cosa, pero en cuarto y en quinto aparece primero un tipo de a ver. Alguien está con la tele muy fuerte, le pueden bajar. Marina, por favor. Ponga el silencio.
Hola, profe. Hola, pongan silencio que se filtra mucho el sonido del audio, del aire, perdón. Ya apagué la televisión. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, seguimos entonces explicando. Decíamos, tiene que ver con un tipo de marco temporal que va a una escala más grande, que es un tipo de escala, no diríamos europea, ¿sí? Pero lo más amplio posible, y no caer en una mirada eurocéntrica, puramente europea, y luego se reduce a América Latina y luego se reduce a Argentina. Eso es lo que se ve en el diseño de cuarto y de quinto año. Yo tengo un conjunto de unidades que son bien amplios para ver lo que está pasando en el mundo, después un paquete de contenidos o de temas que son para América Latina y después se centra en Argentina. Eso es lo que vamos a ver hoy con el de cuarto y el martes que viene con el diseño de quinto. ¿Sí? En el caso de Argentina, perdón, en el caso de sexto año, que solamente tienen historia en sexto, los que tienen orientación en ciencias sociales y en artística, está centrado en lo que es historia argentina, historia reciente argentina. Eso lo vemos en la clase que viene, ¿sí? Estos son los títulos de las unidades, ¿sí? Del diseño de cuarto, de quinto y de sexto. El diseño de cuarto, que es el que vamos a ver hoy, la primera unidad, definiciones de una época, imperialismo, neocolonialismo, revolución y contrarrevolución. Unidad 2, los procesos históricos, primera parte, de la Primera Guerra Mundial a la crisis del 30, el irigoyenismo. La unidad 3, los procesos históricos, segunda parte, de la crisis del 30 a la Segunda Guerra Mundial, origen del peronismo, el primer peronismo. Y finalmente, unidad 4, legado de una época. ¿Sí? El diseño de quinto sigue el mismo recorrido. Fíjense que la unidad número 1 dice definiciones de una época. ¿Sí? Luego entra en lo que son los procesos históricos, primera parte, la posguerra, el sistema mundo, la revolución cubana, la debilidad de las democracias con proscripción del peronismo. Fíjense que van de un plano mundial, la posguerra, la Guerra Fría y demás, a Latinoamérica, la Revolución Cubana, al caso de Argentina, proscripción del peronismo. La unidad 3, los procesos históricos, segunda parte, de la Guerra de Vietnam a la crisis del petróleo, y en la parte de Argentina de Onganía y el retorno del peronismo. Unidad 4, los procesos históricos, tercera parte, el giro de la derecha, neocolonialismo y dictaduras militares. Y finalmente, la última unidad, legado de una época como es en el de cuarto año. El de quinto tiene que ver con otra cosa, con historia argentina y tiene que ver con la historia reciente. La unidad número 1 dice un punto de vista teórico, ejes historiográficos, bueno, la historia reciente y los métodos más de investigación. Unidad 2, los años 70, ¿sí? Con todo lo que implica en historia argentina, como los grupos guerrilleros, la juventud y el peronismo, la dictadura militar, terrorismo de Estado y demás. La unidad 3, los años 80 y 90, regreso a la democracia, ¿sí? Pero tiene otro tipo de esquema que después lo vamos a ver. Ahora, lo que se plantea en el diseño de cuarto y el de quinto es muy novedoso. Primero tiene una unidad que es como introductor y general, ¿sí? Es como una especie de armazón de columna, ¿sí? Para poder después volcar todos los contenidos. Después, las unidades que siguen son comunes, como son en todos los diseños, un recorrido de contenidos, temáticos, cronológicos, y la última unidad, tanto del diseño de cuarto como el diseño de quinto, es una mirada de lo que dejó ese proceso, ¿sí? Está diseñado de una manera bastante novedosa. Lamentablemente ni el diseño de tercero, ni el de segundo, ni el de primero tienen esta estructura, y tampoco el de quinto, que es el de sexto, perdón, que es diferente. También, si miran los diseños de cuarto y de quinto y de sexto, que esto creo que Luzmila había hecho algún comentario, si no me equivoco había sido ella,
no sigue con la idea de proponer conceptos estructurantes, transdisciplinares y básicos, ¿sí? Pero sin embargo se pueden identificar y en la secuencia quien elija de cuarto o de quinto va a tener que identificar eso, que después lo vamos a charlar sobre ese punto de los conceptos y demás. Los objetivos de la enseñanza de historia en el ciclo superior, en cuarto, quinto y sexto, tiene que ver con retomar conocimientos escolares y propios de los estudiantes y analizar sus alcances y limitaciones, promover la participación crítica sobre la lectura de texto, discutir y organizar los conceptos básicos propios de la disciplina, las ciencias sociales, propiciar cuotas en común de lo trabajado, provocar intercambios grupales, promover la utilización de diversas fuentes y bibliografías. ¿Sí? Eso como objetivos. Bueno, los objetivos aquí siguen, ¿sí? Lo vamos a pasar por En cuanto a la lectura, acá sí hay algo importante para destacar. Los docentes deben propiciar situaciones de lectura vinculadas con los temas trabajados, que permiten aproximarse a la complejidad, a la multiperspectividad y a la relación problemática, ¿sí? Relectura de texto, formulación de preguntas, elaboración e interpretación de hipótesis. Bien, pero el tema de la lectura y escritura aparece muy marcado en los diseños superiores de cuarto, quinto y sexto. La escritura, lo que nombré recién, ¿sí? Es necesario trabajar las diferencias entre las explicaciones y las descripciones, proponer consignas de trabajo problemático, desafiante, ¿sí? Y diferentes tipos de escrituras, es lo que propone el diseño, ¿no? De elaboración de informe, elaboración de algún tipo de trabajo monográfico, de diferentes tipos de reflexiones, diferentes tipos de escrituras. Bueno, vamos al diseño ya sí de cuarto año. ¿Sí? El diseño de cuarto, como dijimos, tiene 4 unidades, abarca lo que es la primera mitad del siglo XX, ¿sí? A ver, no es a rajatabla de 1900 a 1950, pero ¿sí? Abarca más o menos lo que es la primera mitad del siglo XX, el diseño de quinto abarca la segunda mitad del siglo XX, y el diseño de sexto toma lo que es historia reciente en la Argentina, es decir, de la década de 1860, 1870 para adelante. Bueno, el diseño de cuarto está compuesto por 4 unidades, los títulos son definiciones de una época, ejes para una mirada general, el imperialismo, las revoluciones y las contrarrevoluciones, ¿sí? Del siglo XX. Esta es la primera unidad. La segunda unidad, los procesos históricos de la Primera Guerra Mundial a la crisis del 30. ¿Sí? Ahí lo mismo, ahora lo vamos a ver con detalle en los contenidos, pero ahí lo mismo, tiene una primera parte que es ver el mundo, la guerra mundial y demás, otra parte América Latina y otra parte Argentina. La unidad 3, los procesos históricos, segunda parte, de la crisis del 30 a la Segunda Guerra Mundial, y finalmente la unidad número 4, legados de una época. Las orientaciones didácticas en grandes rasgos, solamente para nombrarla, en la unidad número 1, que ahora lo vamos a ver, la orientación didáctica que propone, es decir, en esta unidad que dice definiciones de una época, ¿sí? Imperialismo, revolución y contrarrevoluciones, que es más conceptual. Investigación escolar, ¿sí? Propone una investigación escolar como justamente medio para poder trabajar didácticamente. La unidad número 2, que era de la Primera Guerra Mundial hasta la crisis del 30, lo que propone comunidad como orientación didáctica es distinguir textos históricos y formas narrativas. En la unidad número 3, que es de la crisis del 30 a la Segunda Guerra Mundial, propone lo que es estudio de caso, y finalmente el delegado de una época, ¿sí? Lo que terminó de dejar esa primera mitad del siglo XX, centrada fundamentalmente en el Holocausto, en los genocidios armenios, en la Alemania nazi, ¿no? Y en los populismos propone cine, ¿sí? Propone una orientación didáctica para trabajar cine. Bien, la unidad número 1
tiene como temas los cambios en el sistema mundial, del imperio informal al imperialismo, definiciones sobre imperialismo, la transformación en la división internacional del trabajo y la crisis económica mundial de 1930. Neocolonialismo, la nueva conquistas territoriales en África, Asia y Oceanía, distinción entre imperio informal, neocolonialismo e imperialismo. Otro paquete de temas dice las alteraciones de la vida política, la expansión del modelo de democracia liberal, las revoluciones y contrarrevoluciones, los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios en México, por un lado, ¿sí? Después el caso de Rusia, la Revolución Rusa, y finalmente los modelos políticos alternativos a la democracia liberal, que sería el fascismo italiano y alemán, o el fascismo y el nazismo, ¿no? Y el caso de el franquismo en España y la dictadura en Portugal. Como siempre se dice, uno como docente tiene que seleccionar, jerarquizar. Miren, voy adelantando rápidamente. Solo eso es la unidad número 1. Esto es la unidad número 2. Miren la cantidad de temas. Esto es la unidad número 3. Ya la letra se hace más chiquitita todavía. Entonces, está claro que se tiene que recortar, pero aparte porque parte de los temas estos que aparecen acá, después lo van a ver más adelante, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, miren, por ejemplo, esto que dice cambios en el sistema mundial, del imperio informal al formal, definiciones sobre imperialismo, y después dice distinción entre imperio informal, neocolonialismo. Bueno, esto tranquilamente puede ir en definiciones sobre imperialismo, ¿sí? Definiciones sobre imperialismo, neocolonialismo, ¿se entiende? No sé si conviene la transformación en la División Internacional del Trabajo y la crisis mundial del 30, si conviene trabajarlo acá, porque después se ve la crisis del 30 en la unidad 2 y la unidad 3. Eso es lo que tiene esta unidad introductoria, que como es general, ¿sí? Yo sé que parte de estos temas yo lo voy a dar más adelante, y por eso se pueden omitir, se pueden quitar. Lo mismo que, por ejemplo, sobre el fascismo alemán, la llegada de Mussolini al poder, o de Hitler en Alemania, ¿sí? Yo, por ejemplo, el caso de España no lo trabajo, yo tengo 4º año y no lo trabajo, el caso de Portugal tampoco, ¿sí? En esa selección, recorte y jerarquización de temas. Sobre la revolución, bueno, sí, la revolución rusa y mexicana, sí, capaz que la revolución rusa se puede trabajar después, ¿sí? En el contexto de Primera Guerra Mundial, pero bueno, eso después cada uno lo va seleccionando como profe, ¿no? Bueno, decíamos que la orientación didáctica de esta unidad, que fíjense que son más que nada conceptos, imperialismo, revolución, contrarrevolución, ¿sí? Que se desprenden de ahí, ofrece lo que es una investigación escolar, ¿sí? Acá un poco la idea es discutir diferentes nociones, interpretaciones que se han dado sobre imperialismo, sobre revolución, sobre contrarrevolución. Entonces se trata de trabajar sobre esas categorías históricas. La unidad número 2 aparece con esto de explicaciones. Esperen que a ver si puedo correr. Explicaciones sobre el estallido de la Gran Guerra, 1914-1918, es decir, lo que es la Primera Guerra Mundial, los escenarios de la guerra y sus contendientes, el mundo durante la guerra y sus consecuencias, los cambios políticos, sociales y económicos después de la guerra. Bueno, todo ese bloque es Primera Guerra Mundial, ¿sí? Dicho con estos títulos, es Primera Guerra Mundial. Las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Este es el plano mundial, ¿sí? Fíjense que el otro paquetito que aparece en la unidad número 2 habla de América. América Latina y el nuevo rol del sistema mundial de los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y el nuevo papel que va a tener, el crack de la bolsa de Nueva York, es decir, la crisis, ¿no? Y la crisis económica mundial en Estados Unidos. Y luego entra, si ustedes miran, en la parte de Argentina. A esto iba con que tiene como un juego de escala, el diseño, la unidad número, esto se ve en la unidad 2 y 3, no en la unidad número 1, ¿sí? Pero la unidad número 2, por ejemplo, tiene un plano mundial, uno americano y baja Argentina. En la unidad 3 va a ser lo mismo. En la parte de Argentina, bueno, aparece la ley Sáenz Peña y la reforma del sistema político. Si ustedes recuerdan, este es un tema del tercer año, ¿sí? Que se repite, es uno de los últimos temas del tercer año que aquí se vuelve a repetir.
un cambio desde arriba o desde abajo, transición hacia una democracia ampliada, la vida política bajo el irigoyenismo. Las presidencias radicales vienen acá, de Irigoyen, de Alvear Irigoyen. Las tensiones internas en la Unión Cívica Radical, bueno, los conservadores en la oposición en el Parlamento, en las provincias, la competencia electoral, la oposición socialista frente al irigoyenismo. Fíjese que los títulos son como también bastante ficticios, si se quiere, y uno tiene que hacer un acomodamiento y una selección. Tensiones sociales y movimiento obrero, la crisis y la semana trágica. Acá tranquilamente puede ser como tema tensiones sociales y movimiento obrero, la semana trágica y la Liga Patriótica, por ejemplo, ¿no? El golpe cívico-militar y la caída del gobierno de Irigoyen. Y fíjense en este detalle, ¿no? Acá ya viene el golpe militar de 1930 y después dice, economía y sociedad en la década del 20, vuelve para atrás, ¿sí? Vuelve para atrás, vuelve para acá, donde dice transición hacia una democracia ampliada, vuelve para ahí. Tensiones sociales del agro, las vías de la movilidad social urbana, bueno, aquí claramente el docente tiene que acomodar, ¿sí? Esto no está bien ordenado, evidentemente. Sí, los temas están dentro de lo que es Primera Guerra Mundial y crisis del 30. Sí, están desde la década de 1910 hasta la década de 1930. Pero evidentemente se tiene que reajustar, ¿sí? Sobre todo la parte de historia argentina que está aquí. Bueno, aquí lo que ofrece como orientación didáctica de esa unidad es distinguir textos históricos y forma narrativa, ¿sí? Acá se basa en lo que son el reciente enfoque de la nueva historia política, y bueno, busca justamente una definición de las nociones de golpe de Estado, golpe cívico-militar, porque acá tenemos el primer golpe militar, en 1930, ¿no? Como para trabajarlo. La unidad 3, súper cargada, es de la crisis del 30, es decir, es la continuación, evidentemente, de la crisis del 30 a la Segunda Guerra Mundial. También comienza con temas que son a nivel mundial y después lo va bajando a América y después a Argentina. El impacto de la crisis mundial y el fin del sistema internacional de intercambio libre con el abandono del patrón oro, la recuperación de la economía europea. América Latina y el fin del modelo agroexportador, las políticas anticrisis y la industrialización por sustitución de importaciones. Tensiones sociales y políticas europeas, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Acá ya entramos en la Segunda Guerra Mundial. Etapa del conflicto, escenarios y estados beligerantes. La derrota de los fascismos, la formación de un sistema mundo a partir de los acuerdos de Yalta, bueno, eso tiene que ver con el fin de la guerra, ¿no? El impacto económico de la guerra y la posguerra en América Latina, balanza comercial desfavorable, crecimiento de la reserva de industrialización. Es decir, hasta aquí lo que tenemos es una parte de América Latina y una parte de Mundial. Aquí ya entran los temas de historia argentina, ¿sí? Había quedado en el golpe del 30, la unidad número 2. Acá dice, la vida política argentina durante el 30, gobierno provisional y fracaso de la reforma política, abstencionismo radical y formación de la concordancia, los partidos, las políticas económicas frente a la crisis mundial, las migraciones internas, el triunfo de Ortiz y el fraude electoral, la Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial, las condiciones políticas del golpe del 43. Luego, el gobierno militar frente a la guerra, la política interna, movimiento obrero, cambios y continuidades, y acá ya comienza el peronismo, ¿sí? El grupo del GO, Perón, los sectores nacionales y los liberales del ejército, el 17 de octubre, reacciones y rechazos, la caída de Perón y el movimiento obrero, el 17 de octubre y las elecciones, una sociedad políticamente encendida, peronistas y antiperonistas. Y el otro paquete que sigue ya es el primer peronismo, ya es con Perón en el poder, 1946-1955, ¿sí? Oposición y gobierno frente al nuevo escenario de las políticas de masa, cambio en el movimiento obrero, las políticas económicas sociales, distribución social, crecimiento industrial, el rol del Estado, tensiones políticas de las Fuerzas Armadas con la Iglesia y la oposición, el golpe del 55 y la caída del gobierno de Perón. Y la orientación didáctica que se ofrece acá es un estudio de caso, para mi gusto completamente descolgado, porque si ustedes leen el diseño, el estudio de caso que plantea es sobre las publicidades, y es sobre la década del 20 y del 30, es decir,
el estudio de caso que propone el diseño para la unidad número 3 es mucho más acorde para la unidad número 2, que se trabaja década del 20. ¿Sí? Es decir, todos meten la pata, inclusive lo que hacen los diseños. Todos podemos fallar, eso es lo que quiero decir. Finalmente, la última unidad es la que se llama Los legados de una época. ¿Sí? Acá aparece con un paquete de temas mucho más acotado. El genocidio armenio y la Shoah, ¿sí? El holocausto. La búsqueda de memoria, justicia y verdad, los debates sobre los genocidios y los perpetradores. Y por otro lado, otro paquete de temas que es los populismos latinoamericanos, la democracia de masa y las dictaduras militares, la economía política del populismo y las tensiones distribucionistas, ¿sí? Los líderes carismáticos acá por las imágenes fundamentalmente de Perón, ¿sí? De Vargas y demás. Bien, bueno. La orientación didáctica que plantea para estos legados, para ese legado, es el cine, ¿sí? Pone de manifiesto una película para trabajar que se llama La vida iluminada, que es justamente para trabajar lo que tiene que ver con el genocidio, y finalmente lo que propone es un informe final estructurado sobre la película, ¿no? El diseño cuenta ahí los pasos para poder analizar la película. Entonces, el diseño de cuarto año tiene, por un lado, todo un paquete de temas que se distribuyen entre lo que es la Primera Guerra Mundial y lo que es mediados del siglo XX. Si lo miramos para el caso argentino, el cierre tendría que estar en el año 1955, con el golpe a Juan Domingo Perón, porque el quinto año retoma desde ahí. Si lo miramos desde el plano mundial, es con el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en quinto año se retoma lo que es Guerra Fría. ¿Bien? Bien, preguntas que tengan sobre este diseño, si quieren preguntar algo, si quieren agregar algo. Profe, en cuestión a lo que es el diseño y la secuencia que tenemos que hacer nosotros, ponele, si tomamos una unidad y tiene una orientación didáctica como, no sé, como el estudio de casos, ¿se puede hacer otra orientación, o sea, o poner otra Sí, Rodrigo, didáctica? claramente. Las orientaciones didácticas son orientaciones. ¿Por qué yo O les... sugerencias. Son sugerencias, tal cual. Son sugerencias. ¿Yo por qué los pongo acá? Bueno, yo los pongo acá como para que vean que también desde el diseño, más allá que nosotros podemos o no seguir la sugerencia que nos da el diseño, fíjense que las actividades tienen que ver con cine, con fuentes históricas, con estudio de casos, ¿sí? Tiene que ver con ese tipo de actividades. Bien, ustedes no tienen por qué realizar. De hecho, a veces me parece que hay orientaciones didácticas que no sé si son las mejores propuestas que brinda el diseño. Recién dimos el ejemplo de la propuesta didáctica, la orientación didáctica de la unidad número 3, y la verdad es que es una orientación didáctica que habla de los años 20 y las publicidades, es una orientación didáctica para la unidad número 2, no para la unidad número 3, por ejemplo. ¿Sí? No, ustedes no están obligados. De hecho, en la secuencia didáctica sí, ustedes tienen que cumplir, ¿no?, con que una clase se trabaje o imágenes o Sí. audiovisual, que tenga una actividad donde por lo menos una donde se vea la multiperspectividad, bueno, una que tenga documentos escritos, eso sí, obviamente lo tienen que lo tienen que tratar de cumplir, ¿sí? De todas maneras, bueno, yo ahora voy a exponer una secuencia de cuarto año, para cuarto año, que toma una serie de temas que nosotros estuvimos viendo ahí, con la intención de ver los temas, pero sobre todo de ver los recursos, porque en parte son tipo de actividades que pide la secuencia didáctica, ¿sí? Así que comparto, a ver. Espera, que tarda un poquitito, acá. Esto sería acá. Ustedes me avisan cuándo se compartió, ¿sí? Y decía, también un poco la intención, más allá de ver el diseño. ¿Se ve ahí? Sí.
Perfecto. Ahí voy subiendo ahora, esperen que me lo permita, porque están dando un poco lento, porque se ve así esto. A ver, esperen que se... Ahí está. También un poco la idea, más allá que estamos como medio a las corridas siempre, y el martes que viene vamos a ver el diseño de cuarto y de quinto, vamos a tratar de hacer como un tipo de ejercicio, me gustaría, para que se identifiquen los conceptos. Cuando digo un tipo de ejercicio, digo, no sé, poner una actividad y que ustedes piensen a ver qué conceptos estarían detrás, qué conceptos estructurantes de tiempo, espacio y actores sociales, que es lo que ustedes tienen que identificar y tienen que exponer en la secuencia. Qué conceptos tradidisciplinarios estaría trabajando, cuáles, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, y qué conceptos básicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la secuencia. Primero, a ver, esta secuencia no es tal cual como aparece en la secuencia que yo le estoy pidiendo a ustedes, pero es una secuencia que de hecho yo la trabajo en cuarto. Una introducción sobre la crisis del 30 y demás. Ahora, clase 1 tiene que ver con el crash de la bolsa de Wall Street, la crisis económica, ¿sí? La crisis del 29. Fíjense que, como bien dijeron ustedes, no está en el diseño de cuarto año los conceptos, ¿sí? Pero yo acá lo agrego. No agrego el estructurante, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, esta secuencia lo hice hace tiempo y no pensando como lo estamos pensando en la secuencia de nosotros ahora. Pero, por ejemplo, los conceptos transdisciplinares que se trabajarían sería cambio y conflicto, ¿sí? Sería cambio y conflicto. Y el concepto básico sería Gran Depresión. Propuesta de trabajo, algo muy importante, fíjense que es una grilla, esto yo ya se lo mostré cuando vimos la otra secuencia didáctica que ustedes la tienen a mano en el Classroom, cuando vamos a analizar un discurso, cuando vamos a analizar una imagen o algún tipo de documento, una película o lo que fuese, está bueno dar como una grilla qué es lo que tienen que identificar los chicos para analizar ese documento, ¿no? Acá es para un documento escrito, bueno, una serie de identificación en el documento, qué se tiene que analizar, ¿no? Subrayar las palabras clave, ideas principales, relacionar las ideas principales con el contexto histórico, explicar, interpretar. Ahora, tienen que, como consigna, se organizan en grupo de 4. Vieron que el diseño curricular decía el trabajo grupal, ¿sí? Entre los objetivos. En grupo de 4, cada grupo analiza los documentos y realiza las preguntas y responde las preguntas planteadas. Luego cada grupo va a exponerlo trabajado. ¿Sí? Acá estoy tratando de cumplir con uno de los objetivos del diseño de cuarto, que es el trabajo en grupo, pero aparte también la exposición, la escritura y demás. Los documentos son, documento 1, la Gran Depresión, vista por el presidente Hoover, norteamericano, ¿no? Que es de 1952. ¿Sí? El documento 2, la visión de un economista, ¿sí? Que es, fíjense que es de 1930, el 10 de junio de 1930, la crisis estalla en 1929 en Estados Unidos. Documento 3, testimonio de un accionista. Recordemos, el primero era un presidente, el segundo un economista, el tercero un accionista. Bueno, esto está sacado de un libro de historia, este documento, y las actividades son, explica el significado del concepto de Gran Depresión, según estos tipos, según estos documentos, ¿no? ¿Cómo se puede explicar la Gran Depresión según el presidente norteamericano? ¿En qué se diferencia la apreciación del presidente Hoover con el economista británico Keynes? ¿Qué opinás del testimonio que entrega el accionista Groucho Marx acerca del colapso de la economía norteamericana? Les pregunto a ustedes, si yo propongo una actividad así en la secuencia didáctica, ¿sí? Que tienen que hacer ustedes, ¿qué estoy ya cumpliendo? ¿Con qué estoy cumpliendo? ¿Con qué de las pautas que ustedes tienen que cumplir estaría cumpliendo? ¿Quién se anima a decirme? No La importa multiperspectividad, profe. Bien, con dos cosas. Primero, estoy trabajando documentos escritos primarios. Listo. Y al mismo tiempo estoy trabajando la multiperspectividad. Son diferentes miradas sobre la crisis. ¿Se comprende? Son diferentes miradas sobre la crisis, que pueden estar enfrentadas o no, se pueden complementar, ¿se comprende? Pero acá, bueno, hay una de las actividades que es como para comparar y demás. Sí, sí. Bien.
A ver, porque tengo poquito tiempo. Volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Cuando se corta, volvemos a entrar. Esperen que voy a dejar dejo de compartir porque ya se va a cortar. Volvemos a entrar con el mismo link y vamos viendo algunas de las clases como, ahora vamos a ver algunas con imágenes, algunas con gráficos, ¿sí? Después vemos lo de la clase lúdica. Esperen que voy a dejar de grabar. Y vuelvo a compartir. Estábamos acá. Ustedes me avisan cuando ya lo pueden ver, ¿eh? ¿Se compartió ya, chicos? ¿Llegan a verlo? Está cargando, profe. Ah, bueno, bueno. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, miren, acá hay un ejemplo de algo que se preguntó por Classroom la otra vez que me pareció muy pertinente con el tema de los contenidos. Si nosotros miramos la clase número 1, esperen que me está tardando mucho acá. Si nosotros miramos la clase número 1, el contenido es el crash de la Bolsa de Wall Street y la crisis económica, ¿no? Crisis económica mundial. Y el tema en la clase 2 se repite. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente yo tengo que trabajar un contenido diferente por clase. Yo puedo repetir el contenido, también puedo trabajar 2 contenidos por clase. Esto está relacionado, no son 2 contenidos. ¿Sí? Esto está claramente relacionado. Bueno, acá se propone como concepto continuidad, cambio y conflicto. Y los conceptos básicos ya no es Gran Depresión. Se dan cuenta que en el otro, ¿se acuerdan que la clase 1 era Gran Depresión? Y miren las actividades de la clase 1. Explica qué significa el concepto de Gran Depresión, cómo se puede explicar la Gran Depresión según el presidente, se comprende si el material y las actividades giran en torno a la Gran Depresión. Perfecto, por eso puede ser un concepto básico. También se podía poner otros conceptos básicos. En la clase 2, en cambio, los conceptos básicos son crisis, capitalismo, vida cotidiana y clases sociales. Entonces, una introducción del uso de fotografías o los fotógrafos que estuvieron trabajando durante la crisis del 30, el Estado norteamericano contrató a una serie de fotógrafos. Yo lo que hice fue una selección de fotos de Walker Evans y de Dorothea Lange, ¿sí? dos fotógrafos, un fotógrafo y una fotógrafa, que sacaban, digamos, retrataban la situación que estaba padeciendo Estados Unidos producto de la crisis. Para estos tiempos la fotografía se utilizaba más que nada para los desfiles de moda, la familia, la clase alta, ¿sí? Sacaba fotografía, y también algo que todavía continuaba, aunque ya se estaba perdiendo, que era la fotografía funeraria, ¿no? Porque generalmente cuando morían querido y demás, se lo vestía y demás, y se sacaba una fotografía de esa persona, ¿no? La famosa foto post-mortem. Bueno, acá la idea de la fotografía, ¿no? Una introducción a ello. Obviamente que vamos a trabajar imágenes. Entonces, la actividad dice, a continuación proponemos el analizar, sería, de algunas fotos tomadas por Lange y Evans, con la intención de elaborar algunas premisas con respecto al impacto socioeconómico de la crisis en Estados Unidos sobre la población. La idea es trabajar el impacto socioeconómico de la crisis sobre la población. Volvamos. Miren el concepto básico. Vida cotidiana, clases sociales, crisis. ¿Sí? Entonces, pongo un ejemplo de una fotografía y su análisis, ¿sí? Pongo un ejemplo, y luego viene la actividad. Observe la siguiente foto de Evans, de Walker Evans, y elabora la misma operación que en el punto anterior, ¿sí? Que acá, luego de elaborar premisas sobre la situación social de la población. Entonces, una serie de fotos que saca Walker Evans en la ciudad, ¿sí? Con alguna referencia,
y ellos, no leyendo un texto ni nada, sino simplemente a partir de la imagen, van exponiendo. Obvio que tienen algunos epígrafes que permiten, ¿no? Gente buscando alimentos, desempleados, que permite... Acá está bueno para trabajar también con inglés. Muchas veces trabajo con inglés acá, por ejemplo, ¿no? Gratis, donas y café para los desempleados. Bueno, miren la cantidad de imágenes para que ellos analicen y vayan escribiendo eso. Otra actividad con imágenes, dice: a continuación te presentamos una de las fotos más conocidas de la época, titulada Madre Migrante, de Dorothea Lange. Analizá detenidamente y responde, ¿no? Tienen que analizar, son dos tomas diferentes. Observar la primera foto, que expresa la mirada de la mujer y la posición de la mano derecha y la actitud de sus hijos escondiéndose el rostro en los hombros de la madre, la vestimenta que lleva la familia. Observar la segunda imagen, ¿sí? Que sería la que está de este lado. ¿Por qué crees que la fotografía inmortalizó la imagen desde esa perspectiva? La fotógrafa, perdón, porque es de Dorothea Lange. Profundiza el sentido que transmite esta familia campesina. ¿Por qué? No, bueno, acá el plato vacío, ¿no? La maleta, toda una serie de cosas que hacen la fotografía. Otras fotografías más. Esta fotografía, por ejemplo, que siguen estas actividades para mostrar las controversias que se desatan en la crisis. Gente que no tiene absolutamente nada y gente que medianamente o logra mantenerse económicamente, o inclusive algunos pocos que se benefician con la crisis. Entonces, entre las imágenes que muestran lo opuesto, aparece esto, ¿no? Dos personas que no tienen ni la plata para el tren, y un cartel tremendo del tren que dice: es tiempo de viajar en el nuevo tren relajado, y un asiento reclinable. O esta gente que está haciendo una fila para buscar los alimentos, las famosas colas del hambre que se llamaban en Estados Unidos, el Estado daba, ¿no? Un plato de sopa y algo de alimento. Justo están haciendo la fila y de fondo una gigantografía del último coche norteamericano, ¿no? Para personas con un estilo de vida más elevado, el nuevo coche norteamericano y toda la familia feliz, justo detrás de la imagen esa, ¿no? O, por ejemplo, esta imagen, donde hay una mujer vestida, ¿no? Con la última moda, mirando vidriera, mirando con la mirada para arriba y demás, y una criatura muy pequeña sola buscando cosas en el piso, con la ropa toda gastada y demás. Hubo esta imagen, ¿no? Un barrio muy humilde y un automóvil Ford, que para estos tiempos eran realmente muy destacados. Lo mismo que acá, ¿sí? Una persona que vive en una casa muy precaria, tiene un pie en un coche Ford. Esto evidentemente tiene que ver con ese proceso de la crisis, ¿no? Explico por las dudas. Esta persona evidentemente pertenecía a la clase media. Estados Unidos en la década de 1920 tenía una prosperidad económica sin precedentes después de la Primera Guerra Mundial. Se daban créditos, es cuando se crean los estadios, se amplían los estadios de béisbol, cine, ¿no? Bailes y demás, porque la gente contaba con los recursos para eso, y de repente con la crisis la gente perdió las casas que están hipotecadas. Bueno, este tipo evidentemente pertenecía a esa clase y ahora quedó en la nada, y tiene este coche que en realidad no tiene nada, no tiene nada, y no se lo puede vender a nadie, pues es una época de crisis donde nadie le va a comprar el coche, ¿sí? Queda simplemente ahí. Teniendo en cuenta las premisas arribadas del análisis, elaboré un informe. Acá viene el tema de la escritura. Elaboré un informe de los efectos de la crisis sobre la población. Ahora, miren este detalle, chicos, que creo que es importante para tener en cuenta. Cuando yo digo que tienen que elaborar algo, un escrito, ¿sí? Supóngase, no puedo poner solamente elaboro un informe y ya está. ¿El informe de qué tiene que ser? Bueno, tiene que ser sobre los efectos de la crisis, sobre la población. Ahora, doy otra ayuda. Tener en cuenta, el informe, ¿qué es lo que tiene que tener? Contexto económico, situación social, clases sociales afectadas, bienes materiales poseídos, estado de ánimo de los actores sociales. Todo eso se desprende de las imágenes que están acá, ¿sí? Todo esto se desprende justamente de las imágenes que aparecen acá. Entonces, si yo voy a proponer en mi secuencia didáctica algún tipo de escritura, hago un informe, escribo una reflexión, yo tengo que guiar, no puedo poner solamente elabore un trabajo sobre y ya está, ¿sí? Tengo que orientar, y tiene que coincidir con lo que vengo dando.
La clase 3, crisis del 30, repercusiones en Argentina, transformaciones sociales, las migraciones internas, es cruzar esos hechos con lo que está pasando en Argentina. Acá fíjense que pongo una serie de temas de Argentina y mundial. Conceptos transdisciplinares, conflicto. Fíjense que los conceptos transdisciplinares pongo 1, 2, 3, no más que esos. Concepto básico, crisis, desocupación, clases sociales, una pequeña introducción del arte argentino con la crisis, y acá lo que propongo para que analicen, analicen la siguiente letra de tango y resuelve la actividad planteada teniendo en cuenta la siguiente cita. Pongo una cita, ¿sí? de un historiador, y se analiza una letra de tango. Al mundo le falta un tornillo, la letra de tango, ¿sí? Que fíjense, es de 1932, es decir, está escrito en momento de la crisis, que empieza en el 30 y que se expande durante toda la década. Gira Gira, ¿no? de Discépolo, también en 1930. Y algún glosario de lunfardo, ¿no? Que significa gira, grela, mango, chorro, morfar. Bueno, chorro no hace falta acá para Argentina porque ya se mantiene el lunfardo y porque estamos habituados, pero bueno, algunas palabras que pueden llegar a servir. Después de analizar esa letra, a qué problema de la vida social se refieren, hago una lista de ellos, luego clasifico según criterios, por ejemplo, según los problemas vinculados con la supervivencia cotidiana. Punto B, observe las imágenes, fíjense que la pintura de Berni, Lo desocupado, es del 34, también es una imagen que se escribió durante la crisis, es una pintura. ¿Qué sentimientos se desprenden de la obra, de esta obra que aparece acá? ¿Cómo interpretan la postura corporal de los desocupados? Identifique los elementos que permiten fundamentar la siguiente afirmación. Podemos imaginar que son campesinos que migran de los campos a la ciudad en la búsqueda de un futuro mejor. Fíjense de que el contenido que yo estoy trabajando, además de la crisis, ¿sí? Además de la crisis, son las migraciones internas, es decir, cuando la masa de campesinas en Argentina tras la crisis, en el mundo, pero en Argentina tras la crisis, venían para las ciudades, ¿no? El Gran Buenos Aires y demás. Entonces, la pintura tiene que ver con eso, y la idea es que los chicos, a partir de la imagen y del contexto histórico, puedan justamente identificar los elementos que dan muestra de ello. Bueno, los autores de la letra de tango los autores de la letra de tango de la década del 30 expresaron en ella situaciones socioeconómicas de ese momento. Ustedes pueden hacer lo mismo con los problemas actuales. Escriban una letra de una canción que refleje la situación socioeconómica de hoy. Bueno, esto es, si un curso da para que cada uno escriba, cuando digo da, no es si tienen la capacidad, si tienen las ganas, si se animan, ¿no? Escribir alguna letra, que se puede poner el género que quieran. Pero también ahí, por ejemplo, la actividad podría ser de que busquen letra de lo que escuchan ellos y que cuestionen la situación social, económica o política de la actualidad. Eso también es una posibilidad, ¿no? Como para ver cómo el tango funcionaba como una expresión, en este caso de manifestación de los problemas sociales, económicos y demás, y cómo hoy uno puede, a partir de cualquier género musical, ¿sí? Cualquier género musical, también identificar ese tipo de problemáticas. Es decir, para que también vayamos del pasado al presente, ¿no? La clase 4 ya es la evaluación. Miren cómo es la evaluación, por ejemplo. Conviértete en periodista de la época, publica tu propio folletín informativo sobre el impacto de la crisis. Yo quiero que trabajen en una especie de folletín, ¿no? Sobre la crisis, el impacto de la crisis. El mismo debe estar compuesto por un título del folletín, 2 artículos centrados en cuestiones económicas y sociales, uno para el caso de Estados Unidos y uno para el caso de Argentina, ¿sí? Una noticia de Estados Unidos y una Argentina, porque vimos clases para Estados Unidos y las últimas clases fueron para Argentina. Bueno, y acá dice, y en la contratapa una caricatura que represente de forma satírica la realidad de la época. Para ello, ten en cuenta que debes crear un título significativo para el periodo, no vas a poner crisis del 30, obviamente, algo más creativo. En los artículos el tema debe estar desarrollado de forma clara,
podés incorporar extractos de documentos escritos sobre la crisis, como lo que estuvimos viendo en las clases, como así también lo manifiestan las manifestaciones de artistas o los gráficos. Podés exponer comentarios, apreciaciones personales. A continuación, agregamos un conjunto de gráficos que amplían el abanico de recursos. Y se le ponen, además de lo que tiene en la carpeta, una prueba con carpeta abierta, obviamente. Esto es una evaluación. Ver cómo el alumno o la alumna puede armar un folletín, un artículo periodístico, en este caso serían 2, sobre el tema que estuvimos viendo, ¿no? Evidentemente ahí se pone en juego la escritura, se pone en juego lo que ha leído del tema, porque no es que tiene que repetir tal cual lo tiene en la carpeta en el artículo, sino que tiene que ser creativo, y algunos recursos para ampliar, que lo puede usar si quiere, si no, como gráfico de desempleo, ¿no? Capaz que está hablando de que en Estados Unidos aumentó el desempleo de una manera muy notoria, y puede poner este gráfico, por ejemplo, y seguir explicándolo, ¿sí? O este gráfico que aparece, un cuadro, mejor dicho, de la evolución del desempleo también. Acá lo mismo, como en Estados Unidos aumentó más que en otros países, ¿no? Como un artículo periodístico y algunas representaciones de caricaturas como para que tome de ejemplo, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente como para mostrar una serie de recursos, una serie de actividades, de ideas y demás. ¿Sí? Medianamente tiene que ir como para ese lado perfilado, es la idea de la secuencia. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren preguntar algo. Sí, profe, yo quería hacer una consulta. Sí, Eduardo. En esa secuencia, digamos, que mostró recién, por lo que vi yo, por ahí me estoy equivocando, actividad lúdica no aparece, ¿no? No, ahí no. No. Ah, ok. No. Ahí vamos con una actividad Después, lúdica, sí. Ahora vamos con una actividad lúdica, claro, pero no está armado en base a otro tema, otro contenido, pero es de cuarto año. claro. Y Pero tranquila. Sí. A hechos de hace, digamos, 100 años, para situarnos hace 100 años, ¿se puede poner en la secuencia registros de diarios y todo eso? No te llegué a escuchar porque te escuché como con la voz como que se te iba. Me decía, en los últimos 100 años se puede... ¿Se puede agregar algún artículo periodístico? Claro que Digamos, sí. página de Clarín o algo así. Sí, bueno, Clarín no, porque Clarín no tiene 100 años, pero sí, hay periódicos y se puede agregar, claro que sí. Sí. Acá, si van a hacer un tema de historia argentina, acá, ya desde a partir de la Revolución tenemos los primeros periódicos que son nada, ¿no? Son papelitos simplemente, con alguna cosita nada más, no se imaginen los diarios como ahora, pero sí se puede trabajar, sí, claramente. Sí. Y cuando podemos, digamos, cuando citamos videos, por ejemplo, de YouTube, hay que poner el link. Sí, hay que poner el link y hay que poner también, porque a veces no necesariamente uno, suponete, ¿no? Uno trabaja una película, no necesariamente vas a ver toda la película. Puede que sí, puede que se proyecte toda la película como puede que se proyecte una parte de la película, ¿sí? Si se proyecta una parte de la película es necesario poner de qué minuto a qué minuto, ¿sí? Y poner el link. Ah, claro. Yo necesito, viene bien lo que preguntaste, yo necesito de que ustedes pongan los recursos tal cual, ¿se entiende? Si ustedes van a decir, voy a trabajar tal imagen, bueno, la imagen tiene que estar en el material que ustedes me envían. Voy a trabajar tal documento escrito, tiene que estar el documento escrito. Obviamente que si es un film, una película, no lo van a poder poner, eso está más que claro, pero sí los datos. Sí los datos, el nombre de la película o del video o del documental, si tienen el dato del director mejor y si, bueno, se ve completo, se pone completo, si no, y el link. Sí, si tienen el link, a ver, si de repente ustedes dicen, supónganse,
quiero trabajar, por decir algo, ¿no? Quiero trabajar La vida es bella, pero la verdad no sé en la computadora, en internet, en qué página está. Yo la sé a la película, la vi, no hace falta que me pongan un link, ¿se comprende? Me ponen la película La vida es bella, yo la conozco la película, pero yo necesito ver los recursos que ustedes van a trabajar para ver si coincide con el tipo de actividad, lo que ustedes van a proponer, ¿sí? Si lo que ustedes le van a proponer a los chicos, se puede trabajar desde los recursos que ustedes lo están planteando. ¿Se entiende esto? Tiene que haber una relación Claro, entre ellos. Bien. actividades primarias, digamos, como de datos primarios, recursos primarios, mejor dicho. Sí. Y el libro lo tengo yo en mi casa. ¿Le saco foto o lo escaneo o Sí, solamente lo chicos, cito? a ver, lo pueden sacar fotos, ustedes pueden presentar la secuencia didáctica tipeada a mano, perdón, en la compu, con las imágenes puestas ahí y demás, y lo suben al Classroom, lo tienen que subir al Classroom, o pueden presentarlo, pueden hacerlo a mano, le sacan foto que esté legible, por favor, le sacan foto y lo suben, ¿sí? No hace falta escanearlo, no se tomen el trabajo, si lo van a escanear o lo escanean con el celular, o directamente le sacan una foto, mientras que eso esté legible, no hay ningún problema con respecto a eso. Mi consulta sería, supóngase, una mera suposición, no, voy a trabajar 100 años de soledad. O sea, voy a sacar un artículo de ahí como para ilustrar. Obviamente no lo voy a hacer, pero le estoy dando como una suposición. ¿Escaneo el libro? La parte que pongo. Escaneás la parte que vas a trabajar del libro. Si vos vas a trabajar toda una novela, no lo escaneás, ponés el nombre de la novela. Ahora, lo que sí es importante, que los manuales que ustedes trabajen, porque ustedes pueden trabajar manuales, van a poner manuales y van a poner alguna fuente para analizar, ¿sí? Los manuales que ustedes trabajen tienen que estar, ¿se comprende? Yo no pongo, voy a trabajar con el manual Capelú de 5º año y pongo los datos. No, yo pongo clase 1, voy a trabajar estas páginas, pongo las páginas al final. ¿Sí? Eso tiene que estar. Eso tiene que estar. Ahora, si es un libro que yo mando a leer completo, no van a estar escaneando y poniendo todo el libro, no hace falta. Es lo mismo que una película completa, ¿sí? Bien, vamos con la clase lúdica, si le parece, así ya después de esto terminamos. Bueno, yo lo que traje acá, en realidad estaba con la idea de realizar la clase lúdica con ustedes, ¿sí? Pero después, digo, con el tiempo que tenemos, el acotado tiempo que tenemos, digo, no, esto no lo vamos a hacer. ¿Se compartió ya la pantalla? Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, un poco la idea es la siguiente, ¿no? También para explicar cómo podría ir este tipo de actividad lúdica que vamos a ver ahora. Lo primero sería trabajar sobre el ascenso de gobiernos totalitarios, sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el tema del Holocausto. Estamos hablando del tema de 4º año, ¿sí? Que nosotros hemos visto por ahí, cuando vimos el diseño. Se puede trabajar con manual, con algunas fuentes primarias, se puede trabajar con películas, ¿sí? Por ejemplo, en el curso que trabajo yo, trabajo El niño con el pijama a raya, con toda una serie de cosas para identificar. Primero lo trabajo desde un manual, con un manual, ¿sí? Que es de Maipue, que me parece muy completo. Trabajo todo el recorrido de ascenso de gobiernos totalitarios, del nazismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Meto alguna que otra fuente ahí, después trabajamos con una película y después vamos a la clase lúdica. La clase lúdica yo la trabajo de esta manera, con los compañeros de banco, ellos tienen que estudiar para una prueba, ¿sí? Yo no le digo que va a ser lúdico, estudian todos los trabajos que estuvimos haciendo sobre ascenso de gobierno totalitario, Primera Guerra Mundial y demás. Entonces, yo lo que hago es que después con el compañero de banco, ¿sí? Hago un juego que en una hoja, ¿sí? Tienen que explicar a qué está haciendo referencia el diálogo de Facebook. Un diálogo ficticio, pero para poder comprenderlo,
evidentemente tenés que tener la lectura sobre la Segunda Guerra Mundial, la película y demás que estuviste trabajando conmigo. ¿Sí? Entonces, la idea del juego es que no es una evaluación, ¿sí? No es una evaluación, no entra dentro de la evaluación, pero sí obviamente te permite comprender y aproximarte a ver qué alcanzaron los alumnos, qué comprendieron y qué no. El juego consiste en que tienen que escribir en un papel, ¿sí? Todo lo que creen que está diciendo eso y por qué, absolutamente todo, la placa que se ve, el diálogo de Facebook, y levantar la mano y uno lo tiene que leer. Entonces, si está bien, listo, se pasa otra placa, si está regular, queda la mitad del punto y se da un tiempo para que otros, o el mismo grupo, pueda terminar de redondear la idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, habrán visto Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero si se acordarán y demás. Pero, por ejemplo, la primera placa tiene que ver con esto, ¿sí? El perfil de Hitler, diciendo, pero los odio a todos por igual, ¿no? Y aparece 5 elementos que tienen que explicar primero por qué. Esto evidentemente se tiene que ir al primer trabajo de ascenso de gobiernos totalitarios y del nazismo, ¿sí? Y la política racista del nazismo, ¿no? Y identificar en cada elemento por qué odia, ¿sí? Dice Hitler como representación del nazismo, y también explicar por qué Benito Mussolini pone que le gusta. Y acá a veces los alumnos cometen un error, porque dice Benito Mussolini dice que le gusta porque Benito Mussolini también tenía un gobierno racista y demás, y en realidad el fascismo no fue racista en absoluto, ¿sí? Fue una forma de gobierno totalitaria que persiguió a los opositores y demás, pero no hablaba de la homosexualidad, no seguía el odio a los judíos, salvo con esa relación que tenía con la Alemania nazi, que van a perseguir, evidentemente, el racismo hacia los negros, bueno, ni que hablar con las diferentes capacidades, ¿no? Que en el caso del nazismo llegó hasta incluso un exterminio de las personas con capacidades diferentes, hasta incluso alemanes, ¿no? Los mismos padres alemanes a veces, si tenían un hijo o una hija con una discapacidad o lo que fuese, lo entregaban al mismo Estado. ¿Sí? Entonces, bueno, explicar esto y una vez que termina el grupo, y expone bien, se pasa al otro, ¿sí? Por ejemplo, actividad reciente, Alemania ha anexado Austria usando la aplicación Espacio Vital, ¿sí? Para esto, en el texto de Maipue explica cómo Alemania empieza a expandirse antes de la Segunda Guerra, ¿sí? Fíjense que está en la fecha, la primera, ¿cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? En 1939, y esto es abril de 1938. Si es antes, el texto plantea eso, cómo los alemanes se expanden primero, ¿no? Con Austria, fíjense que Austria dice, ok, en realidad la ligazón entre Alemania y Austria no fue muy resistida. Hitler era austríaco en realidad, ¿sí? Se nacionaliza alemán, pero no por eso Austria se anexa tan fácil. Después, bueno, el Blitzkrieg, ¿no? Dice, ha creado la aplicación Blitzkrieg, que es esa especie de relámpago, ¿no? Que ha desatado Alemania, que ha tomado varios países, ¿no? Y acá ya con Polonia, cuando invade Polonia, que comienza justamente la Guerra Mundial, ¿no? Fíjense que a Unión Soviética le gusta, Alemania ha anexado Polonia, acá el por qué le gusta, porque se terminan repartiendo Polonia, sí, primero está todo bien, pero después se rompe un arreglo que hay entre Stalin de la Unión Soviética y Hitler de Alemania, y los alemanes empiezan a avanzar. Bueno, la cara de Francia, Gran Bretaña dice que otra vez, ¿no? Plantea esto. Recuerden que Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania, y un sistema de alianza. Bueno, el grupo caballería polaca ha sido eliminado, como que Polonia no tiene un ejército muy importante, por eso aparece eso. Alemania comenzó... Uy. A ver. Ahí está. Ahí ven la placa, ¿no? ¿La están viendo? Sí, perfecto. Ah, perfecto, porque a mí se me salió, por eso. Por ejemplo, bueno, Alemania comenzó una relación con la Unión Soviética, tiene que ver con ese pacto que hacen, ¿no? Bueno, Benito Mussolini, que aparece contento ahí.
Adolf Hitler abrió la galleta de la fortuna y su suerte fue invadir Holanda, Bélgica, Francia, Luxemburgo. Bueno, ahí los grupos de alumnos tienen que identificar a partir del juego, y este diálogo que es ficticio, completamente ficticio, tienen que identificar a qué parte de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, está haciendo mención. ¿Por qué aparece esto? Estos son los países que caen, ¿no? En manos de los alemanes. Francia una parte, no toda, pero sí una parte, ¿no? Cuando empieza a conquistar rápidamente esos países. Obviamente que para esto se tiene que tener la lectura de la Segunda Guerra Mundial y del ascenso de gobiernos totalitarios, ¿no? Esto de que que Hitler se toma una foto en la Torre Eiffel, que es cuando toma, ¿no?, una parte de Francia, la respuesta de Francia. Francia se ha unido al grupo Yo también me rendí ante Alemania. Gran Bretaña, estamos jodidos. Gran Bretaña superó en puntaje a Alemania en el Blue Fly versus Royal Air Force. Esta es la batalla aérea que tuvieron los alemanes y con los británicos, que los británicos logran resistir y terminan venciendo, ¿sí? Bueno, quizás no estamos tan jodidos, dice Gran Bretaña ahí. Aparte por la fecha, los alumnos se tienen que guiar en el contexto, ¿no? Acá la caída de una parte de Francia por parte de Alemania, acá esta guerra que estamos diciendo, conocida como Batalla de Inglaterra. Bueno, los chicos conmigo les decía, ven la película Niño con el pijamas a raya, no sé si ustedes la vieron. Esto potea a Hitler, pero es ficción, ¿no? Dice eso y pone Adolf evaluó con 0 estrella la película El niño con el pijama a raya. Entonces, bueno, ¿por qué Hitler evalúa con 0 estrella la película? ¿Sí? Acá, bueno, los chicos suelen plantear por un lado esto, no, porque Hitler debe decir cómo puede ser que un nene alemán se haya hecho amigo de un nene judío, o bueno, diferentes posturas que plantean, ¿no?, los alumnos. De vuelta, ¿no? Siempre con el recorrido de la guerra. Acá la famosa Operación Barbarroja, ¿no?, donde los alemanes rompen con el tratado de la Unión Soviética, ¿no? Alemania y Unión Soviética terminan su relación y termina invadiendo, intentando invadir Leningrado. Entonces, bueno, acá, ¿no?, Unión Soviética le dice a Gran Bretaña, él me invitió, Gran Bretaña, la Unión Soviética, tranquila Unión, ya nos vamos a vengar. Esta vez cuando la Unión Soviética se une, ¿no?, a los aliados. Estados Unidos, otro día soleado en Pearl Harbor. Este es otro acontecimiento, ¿no?, que tiene que ver con los bombardeos de Japón en la base aeronaval norteamericana en Hawái, en Pearl Harbor, ¿no? Bueno, acá tiene que ver justamente con esa invasión. Acá ya el ingreso de Estados Unidos a los aliados con Gran Bretaña, ¿no? Esto tiene que ver con Normandía, ¿no?, que dice liberamos a Francia. Hitler dice, saben que puedo leer todo lo que escriben, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con que el texto menciona todo el espionaje que aparece, tanto de la potencia del eje y sobre todo de Alemania, como los aliados, ¿sí? Esto de interferir las comunicaciones y demás para poder escuchar. Esto que dice, Adolf Hitler quitó su perfil, su foto de perfil, tiene los bigotitos pero lo quitó. ¿Por qué creen que es eso? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué creen? Por el fin de la guerra y el supuesto suicidio. Bueno, sí, suicidio. No, en el búnker. Puede ser, y es lo que generalmente dicen los alumnos, pero es antes del supuesto suicidio. Que yo de todas maneras creo que se mató el tipo, creo que no le iba a temblar la mano ni nada. Sí, por eso dije, Yo creo, después me corregí. pero ahí tiene que ver, vos nombraste bien el búnker, ahí tiene que ver cuando Hitler ya empieza a enloquecer por los malos resultados y demás, y termina encerrado en el búnker, ¿no? Dando desde ahí las orientaciones y hasta inclusive delegando a otros generales, a otros oficiales y demás. Por eso dejo el bigotito, como que el tipo está ahí, sí, pero nada, está escondido, está ahí. Capaz que la muerte podría ser directamente que cerró su perfil de Facebook o algo así, ¿no? O algo por el estilo.
Por ejemplo acá, ¿no? Adolf Hitler ha borrado su perfil en Facebook. Acá sería ya así, ya no juega más, ya está, en el Facebook, pero esto, ¿no? Pasado al plano real de la guerra, ya está. Francia ha dejado el grupo, yo me rendí ante Alemania, evidentemente tiene que ver con la liberación de Francia, que el texto habla de eso. Estados Unidos se ha hecho fan de energía nuclear, ¿sí? Japón dice, ¿para qué? Riéndose, ya lo verás. Bueno, algunos. Ahora, fíjense en cómo, esto por ejemplo es una clase lúdica primero por el formato que tiene, ¿sí? Por el formato que tiene, que es un diálogo ficticio el Facebook, pero que en definitiva para poder tratar de comprender desde lo que dice cada uno hasta los gestitos, por qué están a favor, en contra y qué sé yo, tienen que tener una lectura. Es una actividad lúdica por la manera que se presenta también. Porque yo digo, bueno, arman grupos, cada uno intenta, ¿no? Es como una especie de juego donde se pone. Ahora, el tema evidentemente es muy trágico, ¿sí? Tiene que ver con la guerra mundial, ¿sí? Pero bueno, digo como alternativa a lo que es a lo que son las actividades lúdicas. En Internet hay muchas actividades lúdicas. Yo, por ejemplo, esta actividad lo había visto en Internet y lo que hice fue reajustarla al material que trabajan los chicos, al tipo de película que ven y demás, ¿sí? A ver, no está mal si ustedes ven actividades que hay para tirar para arriba en Internet, ¿sí? Pero la idea es que vean esas actividades y que ustedes la traten de reajustar, que le agreguen algo a ustedes, ¿se comprende? No simplemente cortar y pegar, eso no tiene sentido. Tanto de los manuales, ¿no? Los manuales a veces tienen actividades que están buenas, a veces no. A veces los manuales ofrecen documentos para trabajar, que uno lo puede copiar, ¿sí? Pero lo bueno es que ustedes le den la impronta de ustedes y obviamente que se adecue a la secuencia didáctica, porque la verdad es que no van a encontrar en internet una secuencia didáctica tal cual como estamos pidiendo acá, ¿sí? No lo van a encontrar directamente, pero sí también agregar de que es bienvenido que ustedes puedan encontrar recursos o actividades en internet y que lo reajusten, lo modifiquen, lo replanteen, ¿sí? Eso es muy válido. Bien. Bueno, ya se está por cortar esto.